¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? Bueno, seguimos con matemática con el tema de resuelve situaciones problemáticas que involucren ecuaciones del segundo grado completa e incompletas. Ecuaciones cuadráticas completas e incompletas por factorización. Es una ecuación de segundo grado con una incógnita, contiene 3 términos, no semejante, se dice que es completa, mientras que si falta uno o 2 términos se dice que es incompleta. Método de factorización. Si la ecuación es completa de forma x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Tenemos aquí un ejemplo de x al cuadrado menos 3x menos 40 es igual a 0. Se cumple aquí a b, c es igual a 0. El siguiente paso es abrir dos paréntesis en donde distribuimos la x al cuadrado. Entonces en el primer paréntesis va x y en el segundo también. Y buscamos un número multiplicado que de 8 por 5, 40, negativo 40, y que al restar de 3. Entonces en este caso sería 8, negativo 8 más 5. Procedemos a igualar a 0 x menos 8 y x más 5, en donde el negativo 8 pasa al otro miembro con el signo positivo. Entonces el valor de x1 es 8. El valor de x2 es negativo 5 porque pasa al otro miembro con el signo negativo. Si la ecuación es completa de forma ax al cuadrado más c, en este caso cuando se tiene un coeficiente distinto a 1 es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo de x al cuadrado menos 50 es igual a 0. Procedemos a dividir con 2 y obtenemos x al cuadrado menos 25. 2x al cuadrado dividido 2 es x al cuadrado menos 25 es igual a 0. Aquí observamos que tiene un signo negativo y procedemos a hacer diferencia de cuadrado, porque en donde distribuimos el x en ambos paréntesis y 5 por 5 es 25 y más por menos es menos. Entonces se procede por la diferencia de cuadrado, es igual a 0. En donde igualamos a 0 x más 5 y x menos 5, igualamos a 0, y en donde procedemos a pasar al otro miembro y obtenemos como resultado x1 es igual a negativo 5, ya no positivo, y x2 tenemos positivo 5, ya no negativo 5. Entonces el resultado final de esta ecuación es x1 es negativo 5 y x2 es positivo 5. Tenemos la actividad de inicio. El número 1 nos dice: resuelvo por el método de factorización y verifico las soluciones de ecuación cuadrática completa. Aquí nos pide verificar, así que es un proceso un poco largo. Bueno, tenemos el ejercicio A. Aquí observamos que presenta una ecuación completa porque cumple con A, B, C es igual a 0. Entonces procedemos a buscar la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y distribuimos en dos paréntesis. Buscamos un número multiplicado que dé 18 y al sumar o al restar de 11. Este número es ¿cuánto? Es 9 y 2. Porque 9 por 2 es 18 y 9 más 2 es 11. Entonces igualamos a 0. Esto igualamos a 0. El x más 9 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Procedemos de la misma forma como lo anterior a pasar al otro miembro con el signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos como signo positivo. Al pasar al otro miembro entonces es negativo. Lo mismo en el segundo, que sería el x2 es igual a negativo 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos positivo y pasa al otro miembro con el signo negativo. Vamos a proceder con la verificación, en donde simplemente tenemos que reemplazar toda la x con el x1, que en este caso sería negativo 9. Entonces procedemos a reemplazar. Ubicamos entonces negativo 9 al cuadrado más 11 por 9, negativo 9 más 18 es igual a 0. Procedemos en las siguientes operaciones y nos tiene que igualar a 0. Entonces quiere decir que está bien. Vamos a proceder con el siguiente, que es x2 es igual a negativo 2. Procedemos de la misma forma a reemplazar todas las x con negativo 2. Entonces tenemos
el ejercicio original, que sería este, y procedemos a reemplazar con negativo 2. Todas las x con negativo 2. Procedemos a resolver y obtenemos 4 negativo 22 más 18 es igual a 0. Nos tiene que salir 0 es igual a 0. Entonces 0 es igual a 0. Este ejercicio está bien. Seguimos con el b. Aquí tenemos una ecuación completa porque cumple con a, b, c es igual a 0. Procedemos a buscar la raíz cuadrada de x al cuadrado, es x. Abrimos dos paréntesis y distribuimos las x en ambos paréntesis. Luego tenemos que buscar un número multiplicado que dé 36, que al sumar o al restar de 5. Este número es 9 por 4, es positivo 9 por negativo 4 es negativo 36 y positivo 9 menos 4 es positivo 5. Positivo 5 es igual a 0. Luego igualamos a 0 ambos resultados que tenemos, que x más 9 es igual a 0 y x menos 4 a 0, que serían de estos. Igualamos a 0 y obtenemos el resultado de x1, que es negativo 9, en donde el 9 pasa al otro miembro con el signo negativo. Del x sub 2 pasa con el signo positivo. Tenemos la verificación en donde dijimos que tenemos que reemplazar todas las x con el primer x1, que es negativo 9. Entonces tenemos la ecuación original y reemplazamos todas las x en donde tiene que salir 0 es igual a 0. Entonces este ejercicio está bien. Lo mismo procedemos con el x2. Procedemos a reemplazar la ecuación original y tenemos el resultado 0 es igual a 0. El c, aquí observamos que tiene un coeficiente distinto a 0. Quiere decir que se tiene que dividir con 2, en donde 2 por 2 es 4, 4 es x al cuadrado, y buscamos la raíz de 4 es ¿cuánto? Es 4x al cuadrado más 9 por 2x, porque 2 por x es 2x, y 36, que sería 2 por negativo 18, 36 dividido 2. Luego tenemos que buscar un número que dé positivo 9, pero primero hay que distribuir en dos paréntesis 2x, 2x, y un número que multiplicado de negativo 36 es positivo 12 por negativo 3 es 36, negativo 36. Y esto al restar, positivo 12 con negativo 3 da 9. Buscamos el factor común aquí de 2x más 12, que sería 2, abrimos un paréntesis, x más 6. Esto se puede simplificar. Para eliminar el 2 nos quedaría x más 6 y 2x menos 3 es igual a 0. Esto igualamos a 0. El x más 6 es igual a 0 y también el 2x menos 3 es igual a 0. Tenemos el x1 es igual a negativo 6 porque pasa al otro miembro con signo negativo. Y el x2 tenemos positivo 3 porque al otro miembro pasa con el signo positivo. Entonces, esto al ubicar como fracción, el 2 pasa dividiendo y obtenemos el x2 3 sobre 2. Para la verificación solamente hay que reemplazar todas las x con el resultado obtenido del x1, que sería negativo 6. Entonces reemplazamos todas las x y obtenemos 0 es igual a 0. Lo mismo hacemos con el x, seguimos con el x2, en donde vamos a reemplazar 3 sobre 2, todas las x. Entonces reemplazamos y se tiene que igualar 0 es igual a 0. Entonces esta ecuación está bien. Tenemos el de 6x al cuadrado menos 7x más 2 es igual a 0. Es donde procedemos a dividir con 6. Y aquí observamos que al multiplicar 6 por 6 nos da 36. Y al buscar la raíz cuadrada de 36 nos da ¿cuánto? 6x al cuadrado.
menos 7 por 6x, porque se multiplica 6 por x más 6 por 2, 12, dividido 6, aquí tiene que ser. Esto se procede a buscar un número que ha multiplicado de 12 y al sumar o al restar de 7. Este número es negativo 4 y negativo 3, porque negativo 4 por negativo 3 da 12, positivo 12. Y esto al sumar sería, porque tiene signos iguales, es negativo 7. Buscamos el factor común de 6x menos 4, que sería 2, y obtenemos 3x menos 2 es igual a 3, 2x menos 1. Aquí también buscamos el factor común. Esto se puede simplificar con 2 e eliminar el 6 y obtenemos 3x menos 2 y en el otro paréntesis 2x menos 1 es igual a 0. Estos dos paréntesis vamos a igualar a 0, en donde pasa al otro miembro el 2 y para obtener el valor de x1, el 3 pasa dividiendo o como denominador de 2. Obtenemos entonces el x1, 2 tercios. Y el siguiente es también de la misma forma, en donde el 2 pasa dividiendo y obtenemos medio como sub 2. Para la verificación procedemos de la misma forma como la anterior en reemplazar solamente la x con la x1 y obtenemos 0. Y lo mismo el x2, reemplazamos con el x2 que sería medio, reemplazamos todas las x y obtenemos 0 es igual a 0. Tenemos la ecuación cuadrática incompleta. Aquí el a es x al cuadrado menos 64. En donde procedemos a hacer por método de factorización de diferencia de cuadrados, que serían x más 8 y x menos 8. Entonces, igualamos a 0 ambos paréntesis, en donde el 8 pasa como negativo, como x1, y en x2 pasa como positivo. Aquí tenemos negativo, pasa como positivo. Para la verificación es solamente reemplazar por sus valores de x1, luego con x2. Procedemos a la verificación en donde reemplazamos x al cuadrado con negativo 8 al cuadrado menos 64. Esto al restar obtenemos 0 es igual a 0. El mismo procedimiento con este positivo 8. Reemplazamos y obtenemos 0 es igual a 0. El b tenemos 8x al cuadrado más 16x es igual a 0, en donde dividimos con 8 para reducir y obtener x al cuadrado más 2x es igual a 0. Aquí procedemos con factor común porque observamos que el común es x. Entonces obtenemos x y abrimos un paréntesis, x más 2 es igual a 0, en donde x es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Entonces sería x1 es igual a 0 y el x2 sería negativo 2 porque pasa al otro miembro con negativo 2. Procedemos a la verificación. Solamente reemplazar el x1 que sería 0, todas las x. Reemplazamos y obtenemos 0 es igual a 0. Lo mismo con el x2 en donde reemplazamos el negativo 2 y obtenemos 0 es igual a 0. El c, tenemos 2x al cuadrado menos 9x es igual a 0, en donde buscamos por el método de factorización factor común. Aquí observamos que x es el común y queda entre paréntesis 2x menos 9 es igual a 0, en donde procedemos a buscar el x1 que es igual a 0 y el x sub 2 es igual a 9 porque pasa al otro miembro con signo positivo y el 2 pasa como dividiendo porque aquí está multiplicando por x, entonces pasa al otro miembro dividiendo. Entonces tenemos x sub 2, 9 sobre 2. Para la verificación solamente es reemplazar todas las x por el primer valor que es 0
reemplazamos e igualamos a 0. El siguiente también reemplazamos por el x sub 2, reemplazamos de 9 sobre 2, reemplazamos y obtenemos 0 es igual a 0. El D, tenemos 8x al cuadrado menos x es igual a 0, en donde buscamos el factor común, que aquí sería x, y queda en el paréntesis 8x menos 1 es igual a 0, en donde x es igual a 0 y 8x menos 1 es igual a 0. Esto, al buscar el valor de x sub 1 es 0 y sub 2 es 1 sobre 8. Porque el 8 pasa dividiendo. Aquí está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces, para la verificación, es solamente reemplazar primero por el valor de x sub 1, igualamos a 0. Luego, el siguiente también reemplazamos y obtenemos 0 es igual a 0. Tenemos la actividad de situaciones problemáticas, en donde dice: un terreno rectangular cuenta con una superficie de 1739 metros cuadrados y mide 10 metros más que de largo de que el ancho. ¿Cuáles son sus dimensiones? Tenemos aquí el terreno y los datos, donde dice mide 10 más de largo, entonces ubicamos x más 10. Y x, tenemos los datos, el área que sería el dato que tenemos aquí es 1739 metros cuadrados, el área. El largo sería x más 10 aquí. Y el ancho es x. El área es igual a largo por ancho. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Tenemos aquí que el área que es 1739, entonces reemplazamos. Es igual a x más 10, que es el dato que tenemos aquí, por x que es ancho. Por x que sería el ancho, ¿verdad? Entonces procedemos a la multiplicación distributiva aquí. X por x es x al cuadrado y 10 por x es 10x. Es igual a 1739. Entonces, esto al pasar o al igualar a 0 pasa con signos distintos. En este caso, tenemos aquí x al cuadrado más 10x. Y el 1739 pasa con el signo negativo, es igual a 0. Ahí es donde procedemos a buscar un número que al multiplicar de 1729 y al sumar o al restar de 10x. Entonces este número es positivo 47 y negativo 37, es igual a 0. Esto igualamos a 0 y procedemos a buscar el x sub 1, que es negativo 47, y x sub 2 es 37. Negativo 47 es lo que vamos a ubicar aquí para hallar el largo, que sería 37 más 10 es igual a 47 metros. Y el ancho, que es x 37 metros. El número 2 dice: la suma de dos números enteros es 7 y la suma de sus cuadrados es 29. ¿Cuáles son? Entonces tenemos los datos. El número mayor sería x, ¿verdad? Y el otro número sería menor, que es y. Entonces nos dice: dos números enteros es igual a 7. Entonces eso es lo que vamos a ubicar aquí. Aquí serían los números enteros que no sabemos, es igual a 7. Y la suma de sus cuadrados, dice que suma cuadrado. Hay que tener en cuenta, entonces así ubicamos la suma de sus cuadrados es igual a, cuando dice es igual a 29. Entonces va a hallar el valor de x, en donde lo que hacemos es despejar la x y en donde la y pasa al otro miembro con el signo negativo. Entonces el valor de x es igual a 7 menos y. Ahora tenemos el valor de x, que sería entonces, ¿cuánto es? 7 menos y. Entonces eso es lo que ubicamos aquí y elevamos al cuadrado, porque tenemos aquí x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 29. Aquí observamos que es un binomio. Entonces procedemos a aplicar la regla, que era elevar el primer término al cuadrado
menos el doble producto por el primer término, el segundo término, más x y al cuadrado más y al cuadrado, porque volvemos a bajar el y al cuadrado es igual a 29. Procedemos a la operación y obtenemos esto al dividir con 2, x, obtenemos y al cuadrado menos 7y más 10 es igual a 0. Esto al abrir dos paréntesis buscamos un número que he multiplicado de 10 y al restar o al sumar de 7. Este número es 5 y 2. Entonces igualamos a 0 nuevamente, en donde al pasar al otro miembro pasa con el signo positivo y el otro con el signo positivo también. Y obtenemos x es igual a 5. El número 3 dice la suma de dos números positivos es 35 y su producto es 4550. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos los datos y nos dice que la suma de dos números. No sabemos entonces los números, entonces ubicamos x, el número mayor y el número menor y. Entonces la suma de dos números positivos. Positivo porque se refiere, entonces ubicamos suma. Aquí, positivo más es igual a 35. Y su producto dice, entonces x por y es igual a 4550. Entonces lo que hacemos es hallar el valor de x, que sería 135 menos y. Esta x pasa al otro miembro con el signo negativo. Es reemplazar la x aquí. Entonces reemplazamos 135 menos y por y. Y luego obtenemos 135y menos y al cuadrado, porque aquí se multiplica. Es igual a 4550. Esto igualamos a 0. Entonces, un número multiplicado que dé 4550 es 70 y 65. Con sus respectivos signos sería negativo 70 y negativo 65. Esto al sumar el valor de 70 con 65 nos da negativo 35. Procedemos a igualar a 0 y obtenemos positivo 70 y en el otro x en el y sub 2 obtenemos 65. El x es igual a 70. El número 4 dice el producto de dos números consecutivos positivo es igual a 56. Haya los números. Producto dice, entonces es una multiplicación de dos números. Bueno, tenemos aquí de dos números consecutivos positivos, entonces positivo 1, entonces sería 1 aquí. Un número consecutivo 1 es igual a 56. Entonces lo que hacemos es multiplicar aquí, porque dice el producto, multiplicamos de forma distributiva y obtenemos x al cuadrado más x es igual a 56. Esto al pasar al otro miembro pasa con el signo negativo es igual a 0. Buscamos un número que al multiplicar de 56 y al sumar o al restar de 1, porque aquí hay un número 1. Aquí hay un 1 y este número es el positivo 8 y negativo 7. Esto igualamos nuevamente a 0, en donde pasa con distintos signos. El sub 1 pasa con el signo negativo y el sub 2 pasa con el signo positivo. Ana es 2 años mayor que Beatriz y la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años. Hallar ambas edades. Tenemos los datos. La edad de Beatriz es x, la edad de Ana es x más 2. Entonces obtenemos x al cuadrado más y el valor de la edad de Ana. Dice que es el cuadrado de ambas edades, entonces ubicamos al cuadrado, es igual a 130. Entonces, esto al hallar el cuadrado de x más 2 obtenemos y volvemos a copiar el primer término que acá. Volvemos a copiar el x al cuadrado y aquí se aplica la regla del binomio. Es igual a 130. Seguimos con las operaciones y obtenemos al dividir con 2 para reducir más x al cuadrado más 2x menos 63 igual a 0. Esto buscando el número que al multiplicar de 63 es 9 y negativo 7. Igualamos a 0 y en donde cambian de signo en negativo 9 y en positivo 7.
El 6 dice, Carla, cansada de que le pregunten acerca de su edad, dice, el cuadrado de mi edad más 1 es igual a 401. ¿Qué edad tiene Carla? Entonces tenemos los datos. La edad de Carla es X. No sabemos. Y dice que el cuadrado de mi edad, dice. Entonces lo que ubicamos es el cuadrado más 1 es igual a 401. Igualamos a 0. Y aquí lo que hacemos es restar, porque 401 con positivo 1. Entonces restamos y nos queda negativo 400. Entonces abrimos dos paréntesis en donde ubicamos o distribuimos la X por diferencia de cuadrado, que sería, en el primer paréntesis sería positivo 20 y en el otro paréntesis negativo 20. Esto al igualar a 0 tenemos el x1 negativo 20 y el x2 20. Aquí tenemos negativo 20. Sabemos que nunca va a tener una edad negativa. Entonces, esto al pasar al positivo sería 20. 20 años es lo que tiene Carla. La edad de Carla es 20.